Por ejemplo, cuando me tocó, ¿en qué año fue? Antes de la pandemia, en el 20. ¿Cuándo empezó la pandemia? 2020. En el 20. eh, el, 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 nosotros, yo era presidenta, ahorita soy presidenta honoraria vitalicia, pero era presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, la FAPERMEX, y secretaria del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo. Y, y nosotros estamos afiliados a todo el grupo de Centroamérica. Entonces, el presidente está en Argentina y decidieron que ese año fuera un periodista mexicano o una periodista mexicana los que fueran a ser jurados del Premio Cervantes. Entonces, lista, puestísima. Es más, el secretario de Cultura que estaba aquí, Pedro Ochoa, que vino y me tocó la puerta y me dijo, quiero ir contigo, te pagamos el boleto. Le dije, pues si voy me lo pagan de allá, no te preocupes, pero quería ir. Me presionó para que mandáramos un trabajo de aquí, lo mandamos, claro que no ganó, ¿verdad? Pero estuvo presente y está almacenado allá. Y de aquí, y también cuando hacía transmisiones, quitábamos esta mesa, poníamos una más altita y aquí de aquí transmitía. Pero solamente cuando eran como algo que iba a salir afuera. Pero qué maravilla que no paraste tu trabajo. ¿Cómo están? Yo soy el Babuc. Esta es la presencia. Estamos en Mexicali, en la colonia Villa Fontana. Estoy muy emocionada de presentarles a Colila Eguía. Para quienes la conocen, pues ya saben que es toda una institución. Y para los que no, esta mujer maravillosa es periodista, eres criminóloga, eres escritora. ¿Cómo inició esta inquietud de ir tan a fondo en los problemas que aquejan a nuestra sociedad, a nuestro mundo, la condición humana, como tú dices? Bueno, mira, a mí me toca nacer en una época en donde, bueno, la generalidad de las familias solamente enviaban a la secundaria a los hijos varones. Sí. Las mujeres, al menos de que se tratara de maestros o de ciertas personas, iban las mujeres a la secundaria. Yo siempre tuve mucha inquietud de estudiar, de prepararme, pero no eran mis tiempos. Una carrera corta porque después sencillamente te vas a casar y te vas a dedicar a cuidar a los hijos. Y desde luego también aquí nos impulsaban mucho a estudiar inglés y estaba una escuela, la Olga, Our Lady of Guadalupe Academy en Calexico, donde pues era como obligado ir, asistir a las mujeres. Yo siempre tuve mucha inquietud, te digo, de estudiar. Y realmente tuvieron que pasar muchísimos años para que yo ingresara a la universidad. Quiero decirte que cómo me convertí en periodista. Un buen día recibí una llamada telefónica del gerente, o mejor dicho, el patrocinador del periódico La Voz de la Frontera. El periódico La Voz de la Frontera no existía, te estoy hablando de los años 60, 62, 64 para ser más precisa. Y me habla, señorita Colila, la quiero invitar a tomar un café. Ay, señor, yo no tomo café. Le digo, una Coca-Cola, un vaso de agua. Pero dígame, ¿qué se le ofrece? Es que la quiero invitar para que trabaje aquí con nosotros, para que sea la señorita de sociales, la cronista de sociales. Entonces yo le digo,
Oiga, señor, pero ¿por qué yo? ¿Yo qué sé de eso? Pues me la recomendaron, porque usted va a todas las fiestas importantes de Mexicali, porque usted tiene un muy, muy buen círculo de amigos. Quiero decirte que La Voz de la Frontera empezó con una sección de sociales muy elitista, muy amplia. Entonces, como yo iba a todas las fiestas, pues me invitaron para ser la señorita de sociales. Dije, mire señor, la verdad es que yo no sé nada de esto. Pero entonces él me dice, mire, no le hace que no venga a tomarse aquí un vasito de agua, una coca conmigo. Dice, le voy a decir, le vamos a pagar 100 pesos diarios. 100 pesos diarios, libres de polvo y paja, me dijo, sin impuestos, ¿verdad? 100 pesos diarios. Se me hicieron los ojos así, dije, ¿100 pesos diarios? ¿Puedo ganar yo 100 pesos diarios? Me encantó eso. Entonces le digo, a ver, ¿y qué tengo que hacer? Pues ya me explicó, ¿verdad? Que él, lo que le interesaba es que yo hiciera la reseña y me llevara mi fotógrafo y se publicaran las fiestas a las que yo tenía costumbre de asistir. Bueno, pues entonces dije, con café, con Coca-Cola, pero yo lo voy a visitar porque 100 pesos diarios era un dineral. Haciendo lo que ya hacía. No, que era ir a fiestas y divertirse y anotar. Y anotar. Bueno, pues resulta que me contrataron, empecé a trabajar ganando 100 pesos diarios. El primer año fui a las islas de Hawái. El siguiente año fui a Europa. Con lo que pude juntar, con lo que yo tenía de ingresos, rentaba una casa, con lo que yo tenía de mis ingresos. Pero además, cuando entré a la Voz de la Frontera, entré también a la universidad, con un problema. Yo había estudiado en lo que es el equivalente a la preparatoria, pero en Estados Unidos. Sí. Entonces, pero maestro me dijo, se la van a revalidar. No, nomás no me lo revalidaron, me perdieron todos mis documentos, hasta el de primaria. Tuve que batallar para poderlo recuperar, para que me lo volvieran a dar las monjitas donde yo hice la primaria. Total que me llevó a conocer la redacción de La Voz de la Frontera. Todavía no tenían ese edificio que pues seguramente que ya conoces. Estaban por la Internacional en un chorizo largo, oscuro. Escritorios aquí y escritorios allá y puros varones, mal hablados. Yo en aquel tiempo no decía una sola mala palabra, pero aprendí. Porque estando ahí, pues a fuerzas. Claro. ¿Verdad? No podías cerrar los oídos. Quiero decirte que al poco tiempo era medio borrachito el que cubría la policíaca. Y para que no lo corrieran, entre todos le hacíamos sus notas, hasta notas de la policíaca aprendí a hacer. Fue así como me inicié en el periodismo, pero yo les condicioné que no nada más quería trabajar las sociales, sino que quería que me dieran las culturales, incluirlas dentro de tantas páginas. Y así fue. Yo me dediqué mucho a promover las notas culturales y a buscar apoyos para los artistas. Logré que varios fueran a México, a la Esmeralda, a estudiar, que les pagaran sus estudios, como a Manuel Aguilar, tú lo recuerdas, como a varios pintores de aquella época. Bueno, eso es lo que te puedo platicar de mi inicio en el periodismo. Pero no duré muchos años. ¿Por qué? Porque me casé con un periodista y, al final de cuentas, me casé con un periodista. Nació este joven cincuentón que ves aquí y tuve que salir a mis vacaciones, pero nunca regresé porque a los 12 meses tuve a mi segunda hija y no pasó un año completo cuando tuve el tercero y ya sí estuvo un poquito más separadita mi cuarta hija, entonces ya nunca regresé. Pero además quiero decirte que mi esposo periodista de aquella época
no quería que pasara ni siquiera por enfrente del periódico. Eso era la época en que me tocó vivir. Sí. Es el celo, el querer, sí brilla, pero no brilla más que yo. Sí, he oído muchas historias así. Y después de todo este tiempo de jugar a la casita, de la crianza de los hijos, ¿en qué momento decidiste o pudiste ya regresar tú al periodismo? Bueno, pasaron muchísimos años. Yo tuve un closet de 14 años. Cuando mi hijo mayor tenía alrededor de 14 años, mi familia era propietaria de una estación de radio, la XAA. Esa estación de radio, la concesión a nombre de mi madre, la consiguió mi padre. La XAA fue la segunda estación de radio de Baja California. Te estoy hablando hace un mundo de años, ¿verdad? Mi padre falleció en un accidente automovilístico en 1943. Tenía yo 7, 8 años, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que mi hermano, habíamos tenido rentada la radio porque no había quien la manejara, la rescata mi hermano y me dice, quiero que me ayudes a hacer un programa en la mañana, porque Augusto Hernández Bermúdez era el periodista radiofónico non de aquella época. Me dijo, tiene mucho auditorio y creo que nosotros podemos jalar algún auditorio. Que no había teletipo, las notas las pasábamos por teléfono, eran otros tiempos. Entonces yo me levantaba muy tempranito para buscar información nacional, como podía, para que tuvieran información. Y un buen día me dice el gerente de la radio, me dice, oye, pero ¿por qué en lugar de estar haciendo esto no entras con el micrófono? Entonces me daba pánico el micrófono, me daba horror. Entonces le dije, ¿pero cómo yo? No, mira, podemos acompañarte de Geraldo García, que era un superlocutor, era el mejor locutor que había probablemente en Mexicali. Él anuncia, él da noticias y tú lo acompañas. Pues así empecé. Y quiero decirte que en poquísimo tiempo, la radio ya no era la XAA, era la radio de Colila. ¡Qué maravilla! Ahí duré 7 años porque pues hubo ciertos problemitas de celos. ¿Por qué? De Colila, así es de todos, ¿no? Entonces yo decidí cambiarme de radiodifusora. Fue precisamente cuando se vino la época de la elección, cuando Carlos Salinas de Gortari, siendo presidente de los Estados Unidos mexicanos, decidió que había que convertir a México en un estado plural, y nos tocó ser laboratorio político del país. Y yo tengo un libro que se llama, no fue mi primer libro, es de acá, mira, pero se llama La entrega del poder, abajo, ese. No, ese. Se llama La entrega del poder. Margarita Ortega Villa, candidata a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque una mujer no iba a ser apoyada para ganar en Baja California, a pesar de que aquí en Mexicali sí ganó. Margarita ganó en Mexicali, pero perdió en Tijuana, obviamente, y pasó la presidencia al Partido Acción Nacional. Nos convertimos en un país plural, ¿verdad? Después del monopolio del Partido Revolucionario Institucional. Yo estuve 7 años en otra estación de radio y así me fui hasta ahorita, que tengo 41 años con mi programa, casi 41 años, 40 cumplidos en las mañanas de Colila. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te dieron ese segmento, ese espacio de tiempo en las mañanas? Bueno, la verdad es que yo empecé trabajando con este locutor de una voz preciosa, el mejor locutor de Mexicali en aquella época, Geraldo García,
Pero al poco tiempo, la XAA ya era la estación de Colila, la estación de las mañanas de Colila, ¿verdad? Y así las mañanas de Colila se fue a otra y a otra, hasta que la tercera fue Cadena Baja California, ahí estuvimos 19 años. ¿Por qué dejé Cadena Baja California? Yo me resistí a dejarla, a pesar de que el convenio que yo tenía con esa estación de radio era solamente comisión, vender la publicidad de mi negocio y tener comisión, cuando yo debía de haberles comprado el tiempo, ¿verdad? Y comercializarla yo, porque los clientes eran míos. La radio no vendía nada para mí. Entonces, ya Morena andaba coqueteando con Baja California. Ya en Radio Fórmula, que está en ese edificio precioso que está por la Justo Sierra, habían instalado las oficinas de Radio Fórmula. Hubo un tiempo que yo, patrocinada por Teléfonos del Noroeste, que entonces compraba mucha publicidad en aquella época, hacía comentarios en Radio Fórmula a nivel nacional. Fue cuando yo entré al periodismo a nivel nacional en Radio Fórmula. Me encantaba Radio Fórmula, pero lo que no me gustaba es que un partido político había compartido el espacio, oficinas acá para Morena y acá la estación de radio. Todos los días Miguel Ángel Torres, que ahora está en comunicación con Montserrat Caballero en Tijuana, todos los días a mi salida del programa, vamos a tomar un café. Estuvo así varios meses insistiéndome en que me fuera yo a Radio Fórmula. Terminé por irme porque la promesa fue que mi programa iba a ser siempre libre, como yo lo había programado desde siempre. Muchas veces me invitaron a los periódicos grandes, a la televisión, pero tú sabes que ahí te dicen lo que tienes que hacer. Ah, sí. Vaya que me he topado yo con eso también. Llevamos un año con el programa y sí hay gente prometiéndote apoyo, pero a cambio de que digas lo que ellos quieren. Exactamente. Y eso no se vende. A mí me pasó muchísimo eso, por eso siempre decidí tener mi programa, aunque fuera más modesto que estar en un medio grande, ¿verdad? Pero haciendo e informando, trabajando como yo quería. Yo nunca he vendido mis entrevistas, y lo puedo decir al aire públicamente. Mis entrevistas no las vendo. Ahí tuve presión para vender las entrevistas cuando vino la campaña. Sin embargo, pues le dije, aquí no entran entrevistas vendidas. Ellos vendieron algunas, pero yo no tuve que ver con la venta de las entrevistas y así lo hice saber públicamente. Claro, te entiendo. Tu auditorio, en un inicio, ¿quién era tu auditorio? ¿Quién es tu auditorio ahorita? ¿Cómo ha evolucionado eso? Mira, yo te quiero decir alguna cosa. Ahora con las redes sociales, tú puedes tener muchas, estar en un espacio gigantesco. Pero a mí qué me importa estar en la Patagonia, a mí qué me importa estar en China, ¿verdad? Para mí es muy importante que la gente de mi ciudad, del Valle de Mexicali, de San Felipe, de San Luis, de mi área, el sonido llega perfectamente bien hasta La Rumorosa. Ya no alcanzamos a entrar a Tijuana, pero ahora que estoy en MBS tiene una gran, gigantesca ventaja. Por eso yo pago y pago muy bien por estar ahí. ¿Por qué? Porque aquí hubo una televisora, se me hace que se llamaba Radio Más o Radio Max. Era una televisora local, transmitían desde ahí, se quedaron con todo el equipo y con ese equipo manejan las redes sociales.
Entonces yo llego a mi programa, empiezo a transmitir y mi imagen y las imágenes de las notas que estoy manejando, que yo las hago llegar a mi productor, se están transmitiendo. Te voy a mandar el programa, te lo voy a mandar para que lo veas, para que lo conozcas. Entonces, de esta forma yo tengo la oportunidad de verme en las redes sociales. Tengo 2 personas que lo mueven, aparte un funcionario que quiere que su entrevista se difunda, pues lo mueve. Y las mañanas, ¿hay algo en las mañanas que tú sabes que es mientras la gente está en la oficina, mientras las amas de casa están limpiando o preparando sus alimentos, gente que va manejando? Ese auditorio de las mañanas es muy distinto del de la tarde, cuando la gente ya está relajándose. Yo pienso que la gente está más atenta y está esperando hablar de cosas más trascendentales en la mañana. Mira, las noticias se producen todo el día, pero se difunden generalmente por la noche y por la mañana. Son los horarios muy especiales para la difusión de las noticias. Yo tengo una reportera que me prepara una síntesis muy importante de noticias que yo difundo en alrededor, con esa abro y la dedico precisamente para las personas que están escuchando la radio mientras se levantan, mientras toman su baño, mientras están dando su manita de gato, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y mientras van en camino al trabajo. Generalmente las personas de edad no están en el aparatito, no. Están escuchando la radio y la prenden en la sala, en algún lugar, y toda la familia las está escuchando. Tienen su radio fuerte. Pero yo me encuentro muy seguido a personas muy jóvenes que me dicen: señora Colilá, qué gusto conocerla, que nunca me había tocado verla más que en las redes, en la radio, escucharla. Y le dije: oye, mijita, ¿y tú tan joven cómo me conoces? Porque mi abuelito, porque mi mamá, porque mi tía, la escuchan todos los días. Entonces, pues así es esto. Eres parte de su familia prácticamente. Prácticamente, me encuentro a muchísimas personas que se bajan de un elevador, que van entrando, llego a estacionarme en algún lugar, y ahora traigo plaquita azul, ¿verdad? Pero llego a estacionarme y te detienen: señora Colila, pásele, siéntese aquí. Los policías me conocen. Alguna vez me pasé por ahí un alto, y le digo: ay, sí, aquí está mi licencia, pero no me multe. Ay, señora Colila, no, claro que no la voy a multar. Me ha pasado cosas como esas. Y tú hablas mucho de Mexicali, sin embargo, tu mirada, tus libros, hablan de temas que son universales. Mira, yo todo lo que he escrito son crónicas, es historia, es historia. Ahorita precisamente tengo bloqueado mi WhatsApp porque sucedió un percance cuando estábamos, como ya no tengo libros, por ejemplo, de mi primer libro. Mi primer libro es A Quemarropa. ¿Por qué me hice periodista? A mí siempre me gustó escribir, siempre escribía de mis viajes, tenía 1000 apuntitos por aquí y por allá. Pero me tocó estar en Lomas Taurinas el día que mataron a Luis Donaldo Colosio. Sí. Entonces, allá está el primer libro, el libro local. Yo, a los 6 meses publiqué este libro, a los 6 meses del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué lo escribí? Porque tuve un accidente y me fracturé un pie y tuve que estar un par de meses en cama cuidándome. Entonces escribí este libro.
Fíjate que este libro me lo hizo una mini imprenta que tenían Jorge y Toño Bustamante, hijos de Norma Bustamante, nuestra alcaldesa. Ellos tenían una librería y los muchachos estaban experimentando esto. Cuando yo le entregué a Norma para que le entregara a sus hijos todo el material, me dijo, Colila, tu libro no es para Mexicali, me dijo. Tu libro es para que te lo imprima una imprenta nacional, me dijo. Entonces le dije, ¿y qué? Pues hay que ir a promoverlo. Obviamente, viajar a México, yo te acompaño, me dijo, viajar a México, pagar 2 boletos de avión, hospedarte allá y ir a hacer el recorrido, pues no estaba dentro de mis posibilidades. Y probablemente, y Norma, ella iba a acompañarme, ¿verdad? Pero el doctor Mesa Estrada, Antonio Mesa Estrada, un mexicalense que había sido secretario particular de Ernesto Zedillo Ponce de León, estaba en México. Y le dije, oye, fíjate que esto. Y me dijo, vente, te voy a mandar los 2 boletos y te voy a mandar, te voy a conseguir una habitación 3 días aquí en la Ciudad de México. Pues eso hicimos. A la primera imprenta que fui, creo que fui primero a Grijalvo, porque era la más importante imprenta nacional que había en ese momento, Grijalvo. Y llegué. No estaba, se me escapa ahorita el nombre, la persona que lee y elige los libros que se van a publicar. Pero salió el dueño de la imprenta y me dijo, me gustó mucho tu libro, pero yo no puedo decidir si se publica o no, ¿por qué no me lo dejas? Y yo te aviso si te lo publicamos o no. Nos fuimos a recorrido de imprentas. Llegué a otra imprenta. Llegué con mis papelitos, ¿no? Le digo, aquí están. Me dice, ¿quién mató a Colosio? Le dije, yo no sé. Invente, diga, pero tiene que decir quién lo mató. No, le dije, mi libro no es para usted. No. Vámonos. Entonces, nos venimos a Mexicali y lo dejé en algunas partes donde no me pudieron atender por algún motivo y nos regresamos a Mexicali, Norma y yo. Yo seguí trabajando en este libro. Este libro es muy especial porque esto es un parche. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le pusieron a quemaropa. Y ya estaba anunciada la presentación y entonces había que ponerle a quemarropa. Ponerle la R. Entonces, la otra R entonces mi amiga Rebeca Vizcarra, que me estaba ayudando para la organización, para la presentación del libro, ella y su esposo Abel, me dijo, no, pues hay que ponerle un parche porque el libro lo tenemos que presentar. Por eso te quise enseñar este libro. Me dije, qué caso de... Qué gran idea de Rebeca. Rebeca fue una de las entrevistadas en La Presencia, es maravillosa también. ¿La entrevistaste hoy? Sí, no, hace unos, ¿qué será? 3 meses más o menos. Pero qué buena idea, sí, porque ¿cómo se va a tirar algo que está perfecto? No, lo que pasa es que ya no había tiempo de volver a hacer otra portada. Bueno, y cuando estábamos aquí, le estuve hablando a Norma para darle algunos cambios y no me contestaba. Por fin se comunicó conmigo y me dice, ¿sabes qué? Que ya me llamaron de Grijalvo, están muy interesados en publicar tu libro. Así es que hay que mandarlo. Wow. Y me dijo, lo vamos a mandar y entonces, pues ya no tiene caso que hagas esta. No, claro que sí. Le dije, lo publicamos, pero ya, porque ya casi está listo. Yo todavía fui con muletas a la presentación de este libro. Lo presentamos ahí en una oficinita que tiene la Canacintra. Ahí fue. Y realmente, pues, tuvo mucho éxito porque ellos editaron 1000 libros y se vendieron, ¿verdad? Y unos meses después, pues salió este libro
a quemarropa, que fue un bestseller, se vendió hasta en Europa. Me pagaron regalías por alrededor de 20,000 libros. Entonces dice Norma, si te pagaron por 20, quiere decir que cuando menos vendieron 30, me dijo. Bueno, eso me dijo ella, que sabe de estas cosas. Bueno, ya te conté lo de mis libros. Yo este es uno de mis últimos libros. El viaje. La mirada también hacia todo lo que tiene que ver con mujeres. Mira, y yo te quiero decir que a mí me caían gordas las feministas porque en aquella época mía había muchos pleitos y venían y muy agresivas. A mí no me gustan esas cosas. Entonces yo decía, no, a mí no me gustan las feministas. Pero si tú analizas mi vida, pues soy una feminista de siempre, de toda mi vida, ¿verdad? De toda mi vida. Entonces lo puedes ver en mi libro, probablemente el único libro de mis libros que... Mi segundo libro fue Las Olvidadas. ¿Por qué? Porque aquí hubo un motín terrible, terrible, en la cárcel de Mexicali, donde a las mujeres las encerraron en una bodega que está en el subsuelo. Y estallaron tanques, había un pleito muy fuerte dentro de la cárcel. Fíjate que inclusive mataron a dos, fueron dos, era lucha entre bandas de narcotraficantes y hasta jugaron con la cabeza de uno al fútbol, ahí en el patio de la cárcel, sí, imagínate. ¿Habías oído eso? Sí. ¿Habías escuchado? Entonces estas mujeres tuvieron que errar en el techo para poderse salir porque las encerraron con llave y precisamente tratando de protegerlas. Entonces Lupita Salias, que en paz descanse y que trabajaba mucho en la cárcel, me dijo, Colilá, tengo una manera de que puedas entrar a los sótanos de la fiscalía que están en el Palacio de Gobierno, en el edificio grande abajo. Yo no sé si todavía están ahí, pero había una cárcel para los que llegan y los detienen y ahí los tienen por mientras, ¿verdad? Delitos menores, sí. No, o mientras los investigan. Sí. Y entonces yo, pues, ya ni ahorita, aunque ya falleció la persona que por cuya oficina pude yo introducirme, y me tocó hacerles 16 entrevistas a las presas. Ellas nunca te dan entrevistas. ¿Por qué aceptaron que yo las entrevistara? Inclusive las que estaban drogadas, porque había 16 presas que estaban drogadas en una celda grande, ahí estaban hacinadas, porque yo traía mi celular. Era un celular de esos grandototes. Entonces yo les prestaba mi celular para que ellas hablaran a sus casas y ellas platicaban conmigo. Entonces, las 16 entrevistas que vienen aquí de Las Olvidadas, había una muchacha que tenía 7 meses en la cárcel porque había comprado una bolsita en 25 pesos y era una bolsa robada. Pero no tenía para pagar la multa, no tenía quien la apoyara, no tenía quien la ayudara. Y así había muchos casos, personas de la tercera edad que ya tenían ahí años porque el amigo, el amante les había pedido que llevaran algo y era droga, cosas así. Entonces aquí, este fue mi trabajo de Las Olvidadas. Los niños, ¿cómo se embarazan allá adentro? No sé. Pueden llegar embarazadas, pero también se embarazan ahí, salen al hospital a tener a su hijo y no, tienen que regresarse a la cárcel y tienen que ver a quién se lo dejan, en dónde lo dan para que se los cuiden. Es una cosa terrible. Desde entonces tengo una promesa, la hizo el licenciado Ernesto Rufo Appel,
junto con quien estaba al frente de los cerezos de las cárceles, ¿verdad? De hacer una cárcel moderna con un espacio para que las mujeres que tenían pudieran llevar ahí a sus bebés y tenerlos con ellas hasta que pasaran 3, 4 años, no recuerdo cuántos. Algo que nunca ha podido ser, que no se ha hecho. La situación sigue siendo la misma. Mira, la cárcel de Mexicali son un mundo de espacios para varones y un espacio para mujeres. Ahí están ellas hacinadas y tienen que, para salir a caminar, a veces no salen porque no quieren salir porque hay tantos hombres. A la iglesia, a veces se resisten a ir por lo mismo. Este es el segundo libro. Mi tercer libro se llama La política también es cosa de mujeres. Acá está. Mira, en ese tiempo las mujeres empezaban a luchar, a tener puestos de elección popular. Silvia Beltrán, del PRD. Aquí está su historia. Lupita Gutiérrez Fregoso, del PRI. Lolita de Méndez, del Partido Acción Nacional. Aquí me faltó poner a una mujer que yo hubiera querido tener, fue de varios partidos de izquierda. Se me escapa ahorita su nombre, pero ella luchó mucho por tarifas eléctricas, vive todavía, ya está muy grande, fue diputada por algún partido de izquierda. Cuando había una diputada del PAN, en otra legislatura ella, creo que fueron 2 diputadas mujeres, tiempos en que no había acceso para las mujeres. Graciela Romo. ¿Vale? Graciela Romo. Graciela Romo de Medina. Romo, gracias. Gracias, pues mi memoria ya no es la misma. Estás maravillosa. Bueno, este es mi libro. La política también es cosa de mujeres. Voy a ir más rápido porque son muchos. El cuarto de mis libros es La entrega del poder. Aquí fue precisamente cuando Margarita Ortega fue postulada para entregar la gubernatura del estado de Baja California para que cuando nos convertimos en laboratorio político del país. Los del PRI decían que no, los del PAN decían que no, todos decían que no, pero no me las venía una elección y todo el mundo andaba buscando mi libro. Lo compraban, ya no había en las librerías y me lo mandaban pedir, que pagaban lo que fuera por él, porque sabían el tema que yo estaba tratando. Ese fue mi tercer libro. Mi cuarto libro, ese ya es, ya está aquel, aquel. Apuntes de un reportero. Apuntes de un reportero. Resulta que el papá de mis hijos fue un periodista muy, muy, muy importante. La sala de prensa del Congreso del Estado lleva su nombre. Es la sala de prensa Edmundo Bustos Pérez. Entonces, cuando falleció, yo empecé a escribir. Dije, voy a escribir algo para mis hijos. Empecé con cositas familiares, haciendo recordatorios, pero después me puse a recopilar todo su trabajo. Aquí puedes encontrar la historia de Baja California, porque fue un excelente reportero. Y qué manera tan bella de honrar su vida también. Pero sobre todo, pues por mis hijos. Claro. ¿Verdad? Claro. Honrar la vida de su padre. Este fue mi cuarto libro, ¿verdad? Cuarto libro. Ya están aquellos, ya está este. Falta ya el está feminicidio. Después, yo me estaba preparando. Una de las cosas en que trabajé enormemente, en el año 2002 recibimos una invitación de don Teodoro Rentería Arroyave y de su hijo Teodoro Rentería Villa para reunirnos y formar una agrupación de periodistas del país.
algo que no existía. Ellos batallaron más de un año para poder contactarse con las agrupaciones de periodistas, porque si hablaban a los periódicos les decían, no, aquí no hay agrupaciones de periodistas. Si hablaban a los gobiernos les decían, no, aquí no hay, porque nadie temían tener una agrupación nacional. Claro, los querían separados. Sí. Total que lograron su objetivo y en el 2002, no recuerdo en qué mes, pero era a principios del año, nos invitaron a participar en una reunión en Ixtapan de la Sal, Estado de México, porque el gobernador del Estado de México les iba los iba a apoyar con 2 noches de hotel para todos los periodistas que fueran del país y con los alimentos, ¿verdad? Ahí en Ixtapan de la Sal. La verdad que aquí fue una compañera mía, Indira Mata, la que se alborotó muchísimo y trabajó mucho para que la nombraran representante para ir a Ixtapan de la Sal. Pero ella estaba muy atemorizada de ir sola, era muy joven, es de la edad de uno de mis hijos. Entonces me dijo, vamos, ándale, vamos. Entonces, pues yo le dije que sí, vamos a Ixtapan de la Sal. Total que cada quien pagó su boleto de avión, tratamos de conseguir los boletos más baratos posibles hasta la Ciudad de México. De ahí de la Ciudad de México nos llevaron en un autobús, ahí nos reunimos y de ahí nos fuimos en autobús a Ixtapan de la Sal y llegamos ya tarde y empezamos a convivir. A nosotros, a Indira y a mí nos tocó estar en una mesa antes de cenar con compañeros de Chihuahua y de Tabasco. Entonces hicimos un convenio. Nos queda muy claro que un chilango va a ser el presidente, pero vamos a invitar vamos a buscar, vamos a exigir que la Secretaría General de Gobierno sea para algún estado de la República. Entonces dijimos, si te proponen a alguien de tal estado, vamos a apoyarlo todos. La primera propuesta que llega. Inmediatamente empieza la reunión, obviamente presidente del Distrito Federal. Hubo una lucha muy fuerte entre don Teodoro de Rentería Royabe y un periodista muy famoso que había sido corresponsal en Estados Unidos y en muchos estados de la República. Entonces tenían un club, uno para el club, presidente para el club y don Teodoro para la federación. Viene la Secretaría General, proponen a un compañero de Chihuahua, pero de Ciudad Juárez. El compañero se había levantado al baño. Entonces el compañerito, muy joven por cierto, de Chihuahua, se amarra ya como candidato. Enseguida me proponen a mí para la Secretaría General y declino a favor del de Chihuahua. Y así nos fuimos armando la mesa directiva, ¿verdad? Entonces armamos la mesa directiva y estuvimos ahí al día siguiente, se firmó el protocolo y todo lo que tú quieras, y ya teníamos nuestra Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, la FAPERMEX. Yo no fui secretaria general, pero me tocó una cartera de acción social, acción civil, ya ni me acuerdo el nombre, la verdad. Pero el primer año lo que estuvimos haciendo, los que podíamos, y yo siempre me apuntaba, mira, gracias a una, ahora es senadora de Morena, pero fue una priista de lucha permanente en el PRI. Por esa época ella estuvo fue diputada y tuvo un cargo muy importante dentro de una de las oficinas donde manejan la compra de boletos de avión, y me estuvo apoyando, por eso pude ir a todas esas giras, porque pues, ¿cómo vas a estar viajando constantemente? Entonces yo pude integrarme
al grupo que durante un año trabajó precisamente para promover la federación. Los cargos de la federación eran por 2 años, no, eran por un año. Entonces, ese año yo hice una propuesta de que no había sido un año de presidencia, sino más bien de andar de gira, promoviendo la federación, y entonces se le extendió un año más a don Teodoro para la presidencia. Fue un acuerdo, pero ya todo mundo quería la presidencia en ese tiempo, todos los estados. Así surgió la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, que fuerte, se fue fortaleciendo, y poco después trabajó precisamente para tener la asociación muy importante, la asociación yo soy actualmente la secretaria federal del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, que también es un organismo importante pues para nosotros, los periodistas de Baja California, bueno, de todo el país, ¿verdad? ¿Qué más te voy a contar? Qué bueno que estén unidos. El feminicidio. Bueno, ¿Este libro fue antes o después de estudiar criminología? Mira, déjame decirte, es mi tesis de criminología, pero yo te quiero platicar que yo hice mi primer licenciatura fue en sociología, pero no me pude titular porque nunca me revalidaron los estudios en Estados Unidos. Es más, como me perdieron, no me revalidaron mis estudios de secundaria, tampoco. Entonces, la secundaria la hice en el INEA. Me saqué 9.4, y lo que las personas adultas que van a hacer su secundaria en el INEA, pues a veces tardan 6 meses. Yo la hice en menos de 1 hora y me saqué 9.4. La hicimos 3 compañeros, y después hicimos en las redes, como se hace ahora la prepa. El Ceneval. La prepa en Ceneval, hice mi prepa en Ceneval. No pasé la primera, no pasé la segunda, y la tercera, cuando me tocaba hacer la tercera, me dijo un maestro, es que usted quiere contestar todo, perfecto, váyase rápido, váyase rápido. Sí, es conocer el formato. Conocer el formato. Ya la pasé, y entonces ya pude entrar, porque en una de esas giras que yo hice a Chihuahua, encontré que en la Universidad Autónoma de Chihuahua, mira, ahí vas a ver mi título, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de licenciada en periodismo, era para profesionalizar a periodistas en activo. Nos encontramos que había directores de periódicos que no tenían ni siquiera preparatoria. De ese tamaño era. Yo trabajé junto con varias compañeras, con la Asociación Mujeres Comunicadoras de Mexicali, muy fuerte, con Idira, con Trini Vaca, que fue diputada después, pero tampoco tenía preparatoria, y trabajamos muy fuerte para profesionalizarnos en periodismo, ¿verdad? En la licenciatura en periodismo. Y soy egresada, fue mi segunda licenciatura. Después empezamos a trabajar para hacer una maestría en comunicación. Una de las compañeras consiguió que era el gobierno de, ahora quiere ser senador, el que siguió a Elordi, José Guadalupe Osuna Millán, sí, patrocinó a varias compañeras para que pudieran estudiar la licenciatura en comunicación, porque no había licenciatura en periodismo. Y yo estaba ya en esos trámites cuando van a mi cabina de radio de CETIS Universidad a promover la licenciatura en criminología. A mí no me interesaba ser criminóloga. Lo que yo quería saber es por qué tanta violencia, por qué
las personas asesinaban. ¿Por qué lo que estábamos viviendo ya en esos momentos? Y entré a estudiar la licenciatura en criminología. CETIS, muy cara, pero pues yo como pude pagué la mitad y estaban patrocinando a integrantes de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad, y alguien me dijo, ve a visitar al señor para que te cuele entre ellos, claro. ¿Verdad? Y logré, ¿verdad? Así logré pues solventar esa carrera tan cara, ¿verdad? Que era precisamente la maestría en criminología. ¿Y estudiar te dio respuesta a todas estas dudas que tenías acerca de por qué la violencia? ¿Te resolvió esas dudas o te dio más dudas? Mira, la verdad es que cuando yo entré ahí, no conocían ni el lenguaje que utilizaban los criminólogos, los policías, tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad, no conocía su lenguaje, me fui muy discretita. Entonces, en esa época era procurador de justicia Rommel Moreno Manjarrés. Yo lo había entrevistado en varias ocasiones, habíamos hecho buena amistad. Si yo le hablaba y necesitaba que fuera a mi cabina, él iba. Cuando pues no era tan fácil jalar a las entrevistas cuando uno quería, cuando uno los necesitaba, a personajes de ese nivel. Entonces él le dijo a dos de sus ayudantes, les encargo a una amiga que va a hacer la licenciatura en criminología. Entonces yo me respaldé mucho en ellos, salíamos de estudiar y nos íbamos ahí a un restaurancito que hay por ahí de comida china, muy cerca del CETIS. No comíamos, pero nos llevaban botana, ellos tomaban su cheve, yo me tomaba un refresco y a hacer tareas, y me ayudaron muchísimo, al grado que me saqué la excelencia en esa maestría, algo increíble, y además la terminé antes que todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos se retrasaban por X, Y o Z. Yo hice muy rápido y la sorpresa de todos es que yo me sacara la mención honorífica. Ahí la tengo en esa vidriera. ¿Qué te quiero decir? Estudié mucho, me dediqué mucho. La verdad es que tú y yo, por alguna circunstancia de nuestra vida, podemos convertirnos en asesinas. Claro. Cualquier persona, pero hay personas que ya nacen, tienen un nombre que ahorita ni lo recuerdo, ¿verdad? Pero ya nacen para hacer el mal. Me sirvió mucho aprender esto, obviamente, me sirvió mucho hacer esta licenciatura. A mí me caían gordos los policías porque si ibas recio, si te pasaban un alto, te paraban y te multaban. Desde entonces aprendí a respetarlos, a entender qué difícil es la vida de todas estas personas que están en la Procuraduría, en todo este tipo de actividades. Todos los días arriesgan su vida. Todos los días están trabajando por ti. Claro que a veces también se desvían. Sí, eso claro. Lo hemos visto. Como en cualquier carrera se puede dar. Claro. Bueno, pues yo este libro de los feminicidios, yo mi tesis la pensaba hacer sobre corrupción e impunidad, ¿verdad? Yo había trabajado mucho este tema. Tuve un extraordinario maestro que me dio clases y que cuando trabajamos este tema me dijo, pues le pido una disculpa porque no le puedo poner 11 en el trabajo que hizo, porque yo me dediqué mucho a ese tema de la corrupción y de la impunidad. Yo en ese tiempo, a mí me habían invitado para colaborar en la columna en voz baja del periódico La Voz de la Frontera y mandaba mis escritos. Me los cambiaban, ponían cosas que yo no decía.
cuando hablaba de corrupción e impunidad se perdía lo que yo había mandado y me pedían que mandara otra cosa. Duré unos meses, era demasiado trabajo y decidí ya no continuar con esa columna de voz baja que había sido fundada por el papá de mis hijos, allá en los inicios del periódico La Voz de la Frontera. Quiero decirte que este libro, Feminicidios, es un libro muy importante, históricamente muy importante, porque en Baja California no existía el delito de feminicidio. Fue hasta el gobernador Vega de la Madrid, y siendo presidente del Congreso del Estado, Alcibiades García Lizardi, estando de procuradora Perla del Socorro Ibarra, y en una lucha enorme de muchas mujeres, logramos que se tipificara el delito de feminicidio, incluyendo las diputadas de, creo que era la 19 y 20 legislatura. Trabajamos muy fuerte y aquí, en este libro, están todos los documentos y además la historia del primer feminicidio, porque había habido muchos, pero no estaban tipificados como feminicidios. Es un libro histórico sumamente, desde mi punto de vista, muy importante. No tengo más que este libro. No tengo más que este libro, pero ya precisamente está trabajando, me está ayudando Mauricio, y está trabajando para que estos libros suban a Amazon y los imprimen. Creo que hacen trabajos muy parecidos al original, pero no creas que es nada sencillo, tiene sus bemoles. Incluso lo puedes subir en digital, a Amazon. Entonces, sí, tiene que ser en digital. En digital, sí. Entonces ya no están en digital y no tengo los originales. Entonces ahorita en lo que estamos trabajando. Los dos libros primeros que mandamos fueron precisamente, hay un libro del que no te he hablado. Mira, en la Federación se decidió que una mexicalense fuera la secretaria general, que fuera precisamente del Grupo Mujeres Comunicadoras de Mexicali. Y de entre nosotras se decidió que fuera yo. Entonces yo fui secretaria general de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos 3 años. Y de ahí brinqué a la presidencia en el 2016. Entonces, del 16 al 19 fui presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. Nosotros tenemos una relación muy cercana con los periodistas de China, porque ellos se han dedicado a trabajar en todo el planeta Tierra con los periodistas. Han entendido la importancia que tiene el periodismo. Inclusive tienen un periódico en México, en la capital de la República. A mí me tocó, antes de ser presidenta, antes de ser secretaria general, ir por primera vez a China. Estar en Tiananmen, en la plaza Tiananmen, ir al palacio, ser recibidas por funcionarios de primerísimo nivel y que nos llevaran a conocer distintas partes. Ya como presidenta me tocó ir a un evento que se llama no sé qué Isla Ruta, que acaba de celebrarse o se está celebrando en estos momentos en China, después de la pandemia que estuvo todo tan cerrado en China, sí, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó ir en 2 ocasiones a China. Entonces, de mi primera visita a China, hice este libro que se llama Crónicas y Reflexiones de nuestra visita a China. Aquí platico toda esa relación, ¿verdad? Y con fotos, muchísimas fotos. Inclusive traigo aquí al final una foto de los platillos que te sirven en China. Las frutas esas que no encuentra uno aquí tan coloridas. Y que es el postre. Sí.
que es el postre, ¿verdad? Que se utiliza en China, en esas mesas redondas, en fin. Pero lo que más me impresionó es un día nos invitaron a un banquete en un lugar precioso y que nos sirven un platito así, una sopita, y aquí un animalito. Era ¿qué animalito este? Ay, y se lo comen, vivo. No, sí, comen todo. Qué cosa, ¿no? Aquí viene todo en este libro. Y aprovechan todo, hasta la cáscara de la sandía se hace una sopa. Sí. Eso es algo que hay que aprender de ellos, aprovechan todo. Sí, pero además tienen unas plataformas. El segundo viaje nos llevaron al sur, a sus plataformas de exportación. Son una maravilla, de verdad, de verdad. Y nos tocó ver cuando tienen problemas con Estados Unidos por los aranceles y entonces deciden enviar a México para que de México pase a China, algo que favoreció bastante a México, pero que perjudicó a las zapaterías, por ejemplo, y algunas fábricas de bolsas, no me acuerdo de qué, pero de zapatos sí, eso sí me acuerdo. Sí, sí que sí les afecta. Bueno, pues este es mi libro. Y el que te comento, que tengo varios libros, tengo varios trabajos que no he publicado. Si la vida me da tiempo, pues ya saldrán, pero por lo pronto todo lo que yo he escrito es histórico, ¿verdad? Así es, y editoriales, pónganse listos. Aquí está este trabajo. ¿Cuántas editoriales estuvieran encantadas de imprimir? La gente ya no los encuentra. No, ya no hay libros, El que fue bestseller, porque se vendieron muchos libros, los otros se vendieron todos los que pude hacer, ¿verdad? Pero no es negocio. Sí, no es negocio. Y ahorita la gente ya, sí es cierto, la gente ya lee en digital. Yo no soporto leer en digital. Yo todavía tiene que ser un libro impreso. Mi hijo acaba de escribir un libro y lo escribió en digital, lo mandó a Amazon y ya se lo imprimieron. Ya está circulando impreso. Sí. Eso es lo que pretendemos, pero hay que digitalizarlos, pues. Sí. Hay que cambiarlos a su vida original, a su escritura original. Sí. En eso estamos. Pues yo te deseo que haya más impresiones, más tirajes de estos maravillosos libros. Eres un ejemplo a seguir. Es muy inspiradora tu vida para todas las personas, pero más para las mujeres, que se nos dice que pues están los hijos, los nietos y se acabó el corrido. Y es muy inspirador ver mujeres como tú que siguen trabajando, que siguen creando, que tienen esta fortaleza interna para seguir trabajando en lo que aman hacer y en la búsqueda de la verdad, que a fin de cuentas eso debería de ser el periodismo. Pues yo te agradezco muchísimo. Me dice Katy, mi prima, que tiene edad para ser mi sobrina, pero es mi prima, somos primas hermanas. Me habló maravillas de ti, me dijo de tus entrevistas, que circulan muchísimo, que están muy bellas. Y la verdad que me lo dijo hoy, y hoy fue un día muy ocupado para mí, porque mañana me van a operar de las cataratas, un ojo, y pasado mañana otro. Y pues fue un día muy especial para mí. Hubiera querido, no te he ofrecido ni siquiera un vaso de agua, no te he ofrecido ni siquiera un café. Venimos de comer y Mexicali tiene cosas tan deliciosas de comer y son tan abundantes que siempre salimos de Mexicali rodando. Porque sí, qué rico se come aquí. Pero muchísimas gracias por este espacio en un domingo tan ocupado para ti. Gracias por todo lo que has hecho, porque nos inspiras a muchas que vamos a seguir tus pasos. Pues te agradezco muchísimo. Una maravilla conocerte. Esta es la presencia. Yo soy El Babuc. Estamos felices aquí en casa de Colilá, Eguía. Les mandamos un abrazo fuerte desde Mexicali y desde nuestro corazón. Hasta luego.